¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, muy bien. Les voy a pedir 20 minutos. Si ustedes me dan 20 minutos, les enseño lo que tengo que enseñarles. Quiero que se pongan de pie y lean un versículo conmigo. Una de las cosas que he aprendido últimamente es que decir la palabra es trascendental. Uno activa la voz de Dios. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Al capítulo 18. Versículos 2, 3 y 4. Y yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Y si alguien lo puede poner allá en el Apocalipsis 18, versículos 2, 3 y 4. ¿Okay? ¿Lo puede tener Rebeca? Okay, un segundito. Para que leamos la misma versión. Ok, leamos juntos. 1, 2 y 3, haciendo las pausas y las comas donde tiene que ir. El ángel gritó con voz fuerte, ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Oí entonces otra voz del cielo que decía, ustedes los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Padre, en esta noche te damos gracias porque nos has dejado tu palabra para guiarnos, para fortalecernos, para educarnos y para seguir tu camino, el camino que tú nos has trazado. En esta noche pido que espíritu de revelación en el conocimiento tuyo sea sobre nosotros, sobre mis hermanos, Señor, aquellos que están por el internet y aquellos que están aquí. Sabemos, Señor, que obedecer tu palabra es muchas veces muy difícil, Señor. Pero no hay otra opción, es el único camino. Y porque en ella encontramos la vida eterna. Por eso te doy las gracias, Señor. Porque nos da la oportunidad de recibirla en esta noche. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir de ti, Padre. En el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Ok, en esta noche me toca hablar sobre los orígenes paganos de la Navidad. Yo voy a leer en español lo que ustedes van a ver ahí en inglés. Y como le pasa al pastor, me pasa a mí con la tecnología. Una de las cosas que nosotros tenemos que, yo siento que esta noche es como se dice en inglés, preaching to the choir. Como uno que le predica al coro. Pues no tengo que convencerlo, ¿cierto? Pues ya ustedes conocen. Pero por si hay algo que necesita aclararse, pues en esta noche lo vamos a tener. Por primera vez, diciembre 25 es referido como el día de la Navidad en un documento fechado el 324 del año del Señor, Annus Deus, o sea, en el siglo IV. Bajo el emperador Justiniano fue reconocido como un día feriado oficial. Por un festival romano pagano fue que surgió la idea de escoger este día como la celebración de la Navidad. En la Roma antigua, en diciembre 25 se celebraba el día del natalicio invicto, el día del solsticio de invierno y a la misma vez el último día de Saturnalia.
Una semana donde corrían las orgías y la borrachera, un tipo de carnaval sin restricciones. Diciembre 25 era celebrado por diferentes culturas paganas que representaban al dios Sol. Me di a la tarea de estudiar de dónde vienen nuestras prácticas. Porque si en realidad nosotros decimos que nos apegamos a la Torá, a la palabra del Señor, tenemos que encontrar respaldo en la palabra de Dios de las prácticas que nosotros tenemos. Y yo le ofrezco, quién sabe cuánto dinero a la persona que me pueda encontrar un versículo que diga que nosotros tenemos que celebrar la Navidad. Es más, $100. Esta noche la persona aquí dentro de la congregación que me diga que un versículo donde diga que se tenga que celebrar la Navidad. Me di cuenta del montón de, a través de las culturas, todo terminaba en la adoración al dios Sol. Y también se celebraba la madre y el niño en esta época. Es interesante y vamos a verlo. Marcos 7, 7 y 8 dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y una de las cosas que ha sido más difícil para nosotros, pero no imposible, es dejar tradiciones en nuestra vida que hemos adoptado dentro de la iglesia, que siempre hemos conocido, que no son bíblicas y que no son de Dios. Una de las cosas que me impresionó mucho fue leer que las costumbres, que las culturas paganas usaban mucho los árboles y los decoraban en honor a sus deidades. Y voy a leer de una enciclopedia que decía: Santa era un nombre común para Nimrod a través del Asia Menor. Este era el mismo dios fuego que venía y bajaba por las chimeneas de las casas de los paganos antiguos, y a ese mismo Dios se ofrecían sacrificios humanos y de animales. Y esto fue practicado también por los que conocían al Dios verdadero en un momento. Había una fábula babilónica que decía que un pino, que es un árbol, y ellos escogieron eso porque dijeron: en el invierno todos los árboles se les caen las hojas y aparentemente se mueren, ¿verdad? Mas no así los pinos. Y ellos dijeron: ese pino tiene un poder especial. Entonces en Babilonia dijeron que Nimrod, el cazador, el que hizo la torre de Babel, murió. Él se casó con su madre, oiga, murió, y la mamá decía que un árbol que se había cortado y de ahí retoñó y salió otro árbol que era Nimrod, que volvía a renacer y que él le dejaba presentes. Cada año ella iba y se inclinaba y le ofrecía presentes. De ahí salió de la idea de nosotros de darnos regalos en la Navidad. Jeremías 10:4 dice: oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan, las manos de un artífice con la suela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. ¿De qué estamos hablando? Del árbol de Navidad. Aquí en los Estados Unidos se simboliza un tronco que se llama Yule Day. Y era el nombre caldeo para decir infante o pequeño niño. Y a él se celebraba el 25 de diciembre. Todas estas prácticas que nosotros hemos estado haciendo por años sin darnos cuenta venían de Babilonia. Ahora, no quitamos el hecho
de que de verdad nuestro Salvador y nuestro Mesías nació en un lugar concreto y en un lugar específico, que se puede comprobar con la historia y con la palabra del Señor. No quitamos el nacimiento del Señor, pero nada de eso se celebra en Navidad, absolutamente nada de eso. Me contaba Naya que ella fue al mall a hacer un mandado y le tocó como 1 hora entrar, ¿verdad? La gente no cabía y es una gastadera de dinero y una opresión que yo puedo sentir ahí. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue la verdadera Navidad? Dice la palabra del Señor en Lucas, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Estuve leyendo un artículo donde meteorologists han podido saber exactamente la temperatura que había en la ciudad de Hebrón, que es muy cerca de Belén. Este lugar, al sur de las montañas de Judá, tiene las mismas condiciones climáticas que Belén, que no está muy lejos. Y pudieron mostrar que en el mes de diciembre la temperatura era que hasta se hacía escarcha. Y no le voy a leer los grados, que no entendemos de eso. Los 2 primeros meses del invierno tienen muchísima lluvia. Por lo menos 6 pulgadas de lluvia caen en diciembre y 8 en enero. Y se dieron cuenta de que el clima de Palestina no ha cambiado en 2000 años. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los pastores, es interesante cuando uno se imagina los pastores y el pasito, todo lo que hemos hecho por tradición tantos años, nos imaginamos un campo lleno así de hierba, muy rico. Y Belén es en las laderas, ¿verdad? El campo de los pastores son laderas así. Y entonces sabemos que no puede haber sido en diciembre cuando los pastores recibieron la noticia de que iban a ser el Salvador de Israel, el Mesías de Israel, porque era muy frío, demasiado frío, había escarcha, ¿ok? ¿Cuál otro factor podemos ver? Dice el Talmud que los pastores de Belén tenían una costumbre y era que de marzo a noviembre sacaban las ovejas a pastar. Y ellos, cuando vayamos juntos, van a ver que el pasto es pero así chiquitito, muy chiquitito. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que será que se puedan engordar tanto esas ovejas con el pasto, el zacate tan pequeño? Ellos se mueven de lugar en lugar. Y en ese tiempo podían sacarlas y engordarlas. Pero para el invierno, para la estación de lluvia, los guardaban en un lugar especial. Entonces sabemos que los pastores, dice la palabra del Señor, que estaban y vieron en el cielo a los ángeles anunciar. Era interesante, me puse a pensar, ¿por qué fue que serían los pastores que se les anunció el nacimiento por primera vez? La sociedad y el mundo de Israel en el tiempo del segundo templo eran muy adheridos a las costumbres de ellos, especialmente leyes higiénicas, y los pastores eran considerados personas no muy limpias, porque la Torá, la palabra de Dios, prohibía que usted pudiera pararse sobre el estiércol de un animal y venir a adorar al templo. Y con los pastores, déjeme decirle que salían premiados todo el tiempo. Entonces, para ellos era muy difícil lavarse e ir a adorar. Los consideraban menos. Entonces, cuando el Señor viene y cuando Dios viene y se revela a esos pastores, fue una gente humilde, una gente que recibió la bendita bendición de las noticias de que del Mesías de Israel había nacido. Hay otro acontecimiento histórico, podemos ver en la palabra y podemos ver en los anales de la historia que la palabra de Dios dice
en Lucas 1:15, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ahora, ustedes van a saber por qué es que Lucas tuvo que poner eso y por qué Mateo tuvo que escribir lo que él escribió sobre el nacimiento. Si ustedes van a sus Biblias, a Crónicas 24, versículo 9, Primera de Crónicas 24, versículo 9 dice, versículo 1, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y ahí sigue hablando, David hace las divisiones sacerdotales. Y el versículo 10 dice, la séptima a Cos, la octava a Abías. Entonces, Zacarías, que venía del clan de Abías, de la familia de Abías, le tocaba en ese tiempo, y como habían 24 grupos que ministraban en cierta ocasión, ellos sabían en qué mes del año les tocaba. ¿Okay? Estos grupos ministraban 7 días en la primavera y 8 días en el otoño. Cada vez que ministraban empezaban en Shabbat y terminaban en Shabbat. Además tenían que servir 3 semanas extras al año y eso se encuentra en Deuteronomio 16:17. ¿Por qué es importante saber la relación de Zacarías con el grupo de Abías? Dice la palabra del Señor que haciendo la conexión, sabiendo en la época que le tocaba, a él le tocó en la Pascua ministrar. Y él fue a ministrar y tiene esa revelación del Señor y Dios le dice a Zacarías que va a tener un hijo. Su esposa Elizabeth concibe, después de que el ángel le da el mensaje al sacerdote Zacarías, él se va para la casa, Elizabeth concibió 6 meses después. Después de las 40 semanas de gestación, sabemos que nació Juan el Bautista en la Pascua. Exactamente 6 meses después de que Elizabeth concibe a Juan, Yeshua es concebido. ¿Cuándo creen ustedes que es Yeshua concebido? Y el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El nombre de María es Miriam. La Vulgata latina se lo cambió a María. Miriam fue visitada por el ángel Gabriel cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. El ángel comparte con Miriam el plan del Eterno de usarla a ella como la madre que concebiría al Mesías prometido de Israel. Ahora, habían tantas fechas que no se van a acordar, pero acuérdense esto. Si Juan el Bautista fue concebido en la semana número 11, el tercer sábado de la semana de Sivan, Yeshua tiene que haber sido concebido 6 meses después en el mes de Kislev. Miriam tiene que haber concebido a Yeshua el tercer sábado o Shabbat de Kislev, aproximadamente en Kislev 19:26, que en el calendario, ¿qué creen que es? Hanukkah. Yeshua fue concebido en Hanukkah, no nació, fue concebido en Hanukkah. Y si usted cuenta de Hanukkah 9 meses después, cae ¿en qué fiesta cae? 9 meses después, tabernáculos. Hay otro indicio que nos deja saber que Yeshua sí nació en tabernáculos. Y una de las bellezas del idioma hebreo es que las palabras, como el pastor nos ha enseñado tanto tiempo, tienen tanto significado y dan pistas increíbles. Y uno puede leer más allá del texto. Por ejemplo,
tenemos un indicio o pista de cuándo nació nuestro Salvador y Mesías. En el original la palabra habitó, en ese versículo de Juan que Rebeca va a poner ahorita, es la palabra suká, que viene de Sucot, tabernáculos. Y dice, y el verbo se hizo carne e hizo suká entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Seis meses después, Yeshua nació exactamente en tabernáculos. 6 meses después de que Juan el Bautista nació, Yeshua nació. Así que si Juan nació el 15 día del primer mes de Nisan, en la Pascua, Yeshua nacería el 15º día del 7º mes, conocido como Sucot, en la fiesta de tabernáculos. ¿Se acuerda cuando el ángel llegó donde Miriam y le dijo, ¿cómo le iba a poner? ¿Y qué decía la profecía? Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese es exactamente el tema de tabernáculos. Dios viene a hacer suká, viene a habitar con nosotros. Cuando hacemos las cabañas, recordamos de la protección y la presencia de Dios con nosotros. Que nunca nos olvidemos donde el Señor trajo a nuestros antepasados, ¿verdad? Pero Dios viene a habitar con nosotros. Y por eso es tan importante ese versículo de Juan que dice, Él vino e hizo suká con nosotros. Estoy dándole algunos pincelazos de referencias que se encuentran en la palabra de Dios históricamente para que podamos atar cabos. El 8º día de Sucot se celebra la fiesta de ¿qué, pastor? El 8º día de tabernáculos. Simchat Torah, el regocijo de la palabra. Y en Simchat Torah fue cuando Miriam llevó a circuncidar al bebé al templo. Es muy importante entender que cada una de las fiestas del Señor habla de un aspecto profético del Señor. Aquí vemos como Miriam trae al templo a Yeshua para su Brit Milá o su circuncisión. Es interesante saber que todavía Herodes no sabía del niño, porque ella pudo ir abiertamente al templo. Después se va a desatar una masacre cuando el niño tiene casi 2 años, que Herodes va a buscarlo. Pero todavía ella tiene la oportunidad de cumplir con los mandamientos del Señor y llevar al niño a ser circuncidado. Otro aspecto que podemos ver es que hay una reseña histórica que menciona la palabra del Señor. Es en Lucas 2, 1 y 4. Este censo se hacía cada 14 años y cada habitante tenía que ir a su pueblo natal. Así es que hay fechas que corroborarán cuándo pasó lo de su nacimiento. Se menciona a Cirenio y a César Augusto. Él era un muchacho muy joven que tomó el trono y él necesitaba dinero en su imperio y él decide censar el pueblo. Y lo hace ¿cuál fue la mejor oportunidad que él tuvo? Él sabía que los israelitas iban al templo, iba cada uno al templo a la celebración de la fiesta. Y entonces decidió que cuando estaban estas reuniones, estas masas, era una oportunidad para algunos que vivían en Jerusalén o en Belén de poder hacer el censo. A ellos se les cobraban los impuestos. En realidad, la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento del Mesías de Israel. El énfasis está en dar regalos y celebrar costumbres paganas que se infiltraron a través de las edades. Nuestro Dios nos instruyó que nos cuidáramos de las perversiones paganas que podían invadirnos.
Su nacimiento fue un acontecimiento verdadero que podremos ahondar en otra ocasión cuando nosotros creemos que fue su verdadero nacimiento. En esta noche usted tiene la oportunidad, todo eso que vemos, los regalos, San Nicolás, leí tanto San Nicolás, nada que ver. Ninguna de estas prácticas se encuentra en la palabra de Dios porque no son de Dios. Y como leímos en el versículo de Apocalipsis, el Señor dice, salgan pueblo mío, no se contaminen con esas prácticas paganas. Ahora le toca a usted decidir, porque hay todavía, tal vez algunas personas se sienten como, ¿cómo decir la palabra? No obligadas, pero de alguna manera u otra se comprometen su fe. Pídale al Señor que usted pueda ser un ejemplo, porque la persona con la que usted comparta que todavía hace esas prácticas necesita conocer del Señor. Y no queremos condenar a nadie en esta noche. Si usted puso un árbol de Navidad o se dio regalos, ese no es el propósito. El propósito es que podamos educarnos en la palabra del Señor. Todo esto no pasó así. Es más, ya Yeshua había crecido mucho cuando llegaron los magos de Oriente, casi tenía 2 años. O sea, cuando lo vemos así, que le traen regalos, nada que ver. Y Melchor, Gaspar y no sé quién, nada que ver. Nada de eso. Pero es increíble como la persona puede aceptar sin cuestionar. Y seguir procreando una mentira, una falsa doctrina dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios y dentro de su casa. Yo les insto, hermanos, que tomen un paso firme, que ustedes celebren las fiestas bíblicas, celebremos Hanukkah, termina el martes, ¿verdad, pastor? Celebrémoslas con regocijo. Dios ha abierto un espacio en medio de estas fiestas bíblicas, nos regocijamos hasta que esas fiestas sean parte de nosotros y nosotros podamos celebrarlas con el verdadero sentido para el cual fueron escritas. Dice Pablo que todas ellas eran un ensayo de lo que iba a venir, el cual sería el Mesías, Yeshua, Jesucristo. Entonces, más bien yo veo en las fiestas bíblicas el aspecto profético del ministerio del Señor. Quiera Dios que usted tome las decisiones correctas, no se contamine con Babilonia, ni practique cosas que no le van a traer fruto. Dios les bendiga y adelante con el Señor.